Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la siguiente mesa, que va a tratar sobre prevención en salud mental. La doctora Miriam Ayora, que es psiquiatra infantojuvenil aquí en el Hospital Gregorio Marañón, nos va a hablar de la prevención en salud mental en el ámbito de la psicosis y para ello nos va a hablar de los estados mentales de alto riesgo. Adelante, Miriam. Os recuerdo a los asistentes desde casa que si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier comentario lo tenéis que hacer a través del apartado de preguntas y respuestas que tenéis en Zoom y lo revisaremos al final de la ponencia. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Covadonga. Muchas gracias por invitarme a esta jornada y gracias por invitarme al desafío de intentar compartir con vosotros y transmitiros lo que es el concepto del alto riesgo mental. Para ello, vamos a empezar con una pequeña introducción para ubicarnos, situarnos y hablar de este término. Como todos sabéis, los trastornos psicóticos son trastornos crónicos, incapacitantes, con un alto coste económico y generalmente suelen tener un mal pronóstico. La prevención en esquizofrenia cada vez está tomando más relieve y se está convirtiendo en un imperativo dentro de la salud pública. Se entiende cada vez mejor el continuum de enfermedad. Dentro de la gravedad, no tanto ver la enfermedad desde un punto en concreto, sino que se sabe que hay un grado, ¿no? Y que el paciente va atravesando por diferentes etapas y una de ellas es ese periodo prodrómico, como situamos aquí. La importancia del periodo prodrómico, pues que nos hable una oportunidad y nos abre una ventana a la hora de intervenir. Lo que tenemos que ver, y vamos a hablar a lo largo de esta ponencia, es cómo hacerlo, ¿no? ¿Y por qué consideramos que es una oportunidad? Porque al final el intervenir en estas etapas tan tempranas nos pueden ayudar a que directamente no aparezca el trastorno o por lo menos a mejorar el pronóstico. Pero antes de hablar del concepto de alto riesgo, también quería traeros el concepto de experiencias psicóticas. Cuando hablamos de experiencias psicóticas son alteraciones sensoperceptivas, alteraciones en el transcurso del pensamiento, que no tienen por qué estar asociadas a un trastorno mental ni tampoco tienen por qué tener un tratamiento asociado, sino que son experiencias que, como veis ahí descrito, se dan en la población general. Fijaos porque se hizo un estudio epidemiológico y aproximadamente entre el 5 y 8% de la población general informaban que en alguna ocasión habían tenido algún tipo de estas experiencias. Se calcula que tiene una incidencia en torno al 7%. Entre el 20 y 30% de los casos persisten en el tiempo y además tienen una mayor probabilidad de transitar a un trastorno psicótico. Tenemos que poner el ojo también en la población adolescente, porque estas experiencias psicóticas son más prevalentes y también varía la prevalencia según el rango de edad. Los chicos de 9 a 12 años se cree que hay una tasa de prevalencia de estas experiencias psicóticas en torno al 17% y cuando hablamos del rango de edad de 13 a 18 la tasa disminuye a un 7%, se va asimilando más a la población general. También tenemos que tener en cuenta que para que estas experiencias psicóticas transiten a un trastorno mental se tienen que dar una serie de factores asociados. Y cuando se han ido analizando estos factores de riesgo, se ha visto que son muy similares a los factores de riesgo de los trastornos psicóticos, como por ejemplo la edad de adolescencia, acontecimientos traumáticos, el consumo de cannabis. Y además lo que tenemos que tener claro en relación a esta experiencia psicótica es que el significado clínico es muy variable, al igual que la trayectoria. Entonces, con esta pequeña introducción, me gustaría hacer un poco un recorrido sobre el concepto de alto riesgo clínico. El término prodrómico aparece por primera vez en 1932, que lo propuso Mayer-Gross. Posteriormente, los autores Huber y Gross son los que hablan de síntomas básicos y estos autores describen los síntomas básicos con un estudio poblacional de pacientes con esquizofrenia haciendo un estudio prospectivo de 30 años. 9 años después se examina de manera retrospectiva por estos autores los pródromos de la esquizofrenia. Y fue en 1993 cuando Fallon, junto con su grupo, abre el camino para las primeras intervenciones en
prevención. ¿Y por qué abre este camino? Porque fueron los primeros que trabajaron con los médicos de atención primaria para hacer un screening en otros ámbitos de salud, que no fuese salud mental. Posteriormente, y los dos grandes autores relacionados con el concepto de alto riesgo clínico son Jung y McGorry. Jung fue el que abrió la primera clínica para personas en estado prodrómico y fue el que empezó a investigar los criterios de alto riesgo mental y la validez predictiva que tenían estos criterios. Y posteriormente, McGorry fue el que postuló los criterios de alto riesgo clínico. Como veis, todo esto va calando y actualmente en el último DSM, aunque sea en el apéndice, ha aparecido el síndrome de psicosis atenuada y también se ha ido actualizando las guías más importantes. Os traigo el trabajo de Fallon porque me parece bastante relevante. Como os digo, fue el que abrió el camino para intervenir de manera precoz y trabajar junto con los médicos de atención primaria. Y hizo una cosa muy sencilla, pero bastante práctica, que se podría seguir implementando. Lo que hizo fue formar a los médicos de atención primaria, les explicó los factores de riesgo para transitar a psicosis. Es verdad que ellos trabajaban siempre desde el prisma de la esquizofrenia. Entonces, le formaron sobre los factores de riesgo, complicaciones, antecedentes familiares, complicaciones obstétricas, infecciones durante el embarazo, trauma, estrés, cefalitis. Esos fueron los factores de riesgo que estos autores expusieron, ¿no?, a los médicos de cabecera. Y les hicieron como un pequeño screening basado en 10 preguntas para que ellos pudieran pasar en la consulta. Bastante básico, exploraban el sueño, el apetito, el ánimo, exploraban también el aislamiento, exploraban las alteraciones en la percepción y las alteraciones en el curso del pensamiento. Y proponían al final un modelo de colaboración entre todas las unidades, atención primaria, implicar enfermería y también salud mental. Las conclusiones a las que llegaron estos autores fueron que era imprescindible la colaboración entre los organismos comunitarios, que evidentemente hacían falta mucho más estudios, era un estudio bastante pionero y que habían tenido, por supuesto, dificultades metodológicas y muchos falsos positivos. Al final habían incluido a personas que finalmente no habían evolucionado a psicosis. Pero observaron una reducción en la incidencia de los primeros episodios de esquizofrenia cuando lo compararon con las cifras históricas. Para seguir un poco con el concepto, aquí os traigo lo que son los síntomas básicos. Como hablamos antes, los describieron estos autores en su clínica en Alemania en 1980. Y lo que hicieron fue reclutar una cohorte, se llamó el estudio BOM, durante 30 años de personas que habían tenido un debut, ¿vale? Entonces definen los síntomas básicos como alteraciones subsindrómicas sutiles pero que el sujeto puede percibir como la primera manifestación del desorden mental. Y hablaban de dos tipos de síntomas. Los síntomas característicos, que son en los que se centran, alteración del pensamiento, del discurso y de la percepción. Y los síntomas no característicos, donde incluían alteración del ímpetu, la voluntad, el afecto, la concentración y la memoria. Entonces ellos proponían como una evolución, un estadiaje, donde los sujetos empezarían con los síntomas básicos no característicos, pasarían a los característicos y ya el debut. Todos sabemos que en medicina necesitamos medidas de evaluación precisas y de calidad, ya que si hacemos una evaluación errónea, posiblemente también nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento estén equivocados. Entonces, en este aspecto han ido evolucionando los instrumentos de medida a lo largo de la historia. Inicialmente, para medir los síntomas básicos, se empezó con la escala BONS, que es la BSABS, junto con el cuestionario Frankfurt. Ambos son escalas, la primera heteroaplicada y la segunda autoaplicada, pero lo que vieron estos autores es que eran escalas súper extensas y muy inespecíficas. Entonces trabajaron un poco en unificar criterios, en trabajar con los criterios más específicos para identificar estos síntomas básicos y aparecieron los criterios de riesgo cognitivos perceptivos. Seguía siendo muy inespecífico y afinaron un poquito más y se establecieron los criterios de alto riesgo de síntomas básicos cognitivos, que es lo que evolucionó a la que se conoce actualmente como la SPIA. Si veis ahí, se valoran 14 ítems con un rango de gravedad de 0 a 9. Se puntúa según la intensidad y la frecuencia de los síntomas que veis ahí. Y es la escala que ahora mismo más se utiliza. Es una entrevista semiestructurada que se le pasa a los pacientes.
Y luego os voy a proponer el concepto de alto riesgo del grupo de McGorry, que son los que establecen los criterios clínicos de alto riesgo mental. McGorry establece su clínica, que fue la primera que se estableció, donde atendía población en un rango de edad de 14 a 30 años y trabajó con dos principales requisitos. Bien que la persona acudía por cualquier queja o malestar y además tenía que cumplir los criterios prodrómicos esquizofrénicos según la clasificación diagnóstica que estaba en ese momento, que era el DSM-3, que consistía en aislamiento marcado, un deterioro del funcionamiento, conducta excéntrica, alteración del afecto, del aseo, discurso tangencial, ideas o pensamientos mágicos extraños y, finalmente, experiencias perceptivas inusuales. Los estudios iniciales mostraron una tasa de conversión relativamente altas, en torno al 40%, que luego hablaremos un poquito de cómo han ido evolucionando estas tasas. Igual que para los síntomas básicos utilizamos la SPIA, para los criterios de alto riesgo utilizamos la CAMS, que además es la escala más extendida y más utilizada en la mayoría de los servicios de alto riesgo clínico. Igual que la SPIA, al final la CAMS es un producto de un proceso donde se toman como punto de partida la BPRS y la CAS. Y igualmente es una entrevista semiestructurada con varias subescalas. Se puntúa del 1 al 6 según gravedad, frecuencia y duración de los síntomas y también se explora si están en relación o no con el consumo de tóxicos y el grado de malestar que le genera al individuo, porque es uno de los puntos distintivos. ¿Y qué explora? Explora 4 grandes terrenos: contenido inusual del pensamiento, ideas no bizarras, alteraciones perceptivas y el lenguaje. ¿Cómo explora el contenido inusual del pensamiento? Hablando con el paciente sobre si tiene sensación de que está ocurriendo algo extraño, esa sensación de confusión, de repente no reconocer entornos familiares, la sensación de que las cosas están teniendo un significado especial o tener la sensación de que le leen el pensamiento o que le introducen pensamientos. En función de lo que nos va respondiendo, puntuamos del 1 al 6, como hemos dicho, en función de gravedad. Respecto a las ideas no bizarras, ¿cómo se exploran? Preguntándole si piensa que hay alguien que les quiere hacer daño, si siente que la gente le está observando, se está riendo, está hablando de él sin conocerle, o si ha tenido la sensación de sentirse especialmente importante o que posee poderes que otras personas no tenían. Y respecto a las anomalías perceptivas y lenguaje desorganizado, se exploran de manera similar. Se explora el olfato, el gusto, pero principalmente nos centramos en las visuales y en las auditivas. También son bastante frecuentes las táctiles. Entonces, exploramos si nota que las cosas tienen diferente color, diferentes formas, diferente tamaño, si ha visto objetos que otras personas no han podido ver. Es muy frecuente que te cuente la sensación de ver sombras o figuras como borrosas, nítidas, con poca nitidez. Y también exploramos el tema de las percepciones auditivas. Lo más frecuente es sensación de susurro, no suelen ser voces muy estructuradas y sensación muchas veces de escuchar su nombre. La mayoría de las veces te cuentan casos puntuales, aislados, a veces están relacionados con situaciones de estrés y suelen ser un poco las alteraciones que más nos cuentan. Y respecto al lenguaje desorganizado, es otro de los ítems que tiene bastante importancia y que los sujetos también lo identifican. Se explora preguntándole si tiene dificultades a la hora de mantener una conversación, si prefiere quedarse callado porque no sabe qué decir, si nunca entra la palabra adecuada, si de repente repite lo que le están diciendo por no saber cómo intervenir o si las personas le preguntan porque no entienden lo que él le está diciendo. Y en función de las puntuaciones que se obtienen en estos 4 ítems, obtenemos 4 grupos. El grupo de vulnerabilidad es el primer grupo donde se incluyen pacientes con un familiar de primer grado o bien con diagnóstico de personalidad esquizotípica en los que hay un deterioro del funcionamiento. En este caso no hay ni que tener ningún tipo de síntoma atenuado, simplemente con el deterioro del funcionamiento y tener el familiar de primer grado con trastorno psicótico se incluiría en este grupo de vulnerabilidad. El segundo grupo, que es el más frecuente, suele ser el grupo de psicosis atenuada. Y dentro de este grupo se divide en frecuencia subumbral o en intensidad subumbral. Las frecuencias subumbral son aquellas personas que tienen este tipo de alteraciones bastante frecuentes, pero poco intensas. Y la intensidad subumbral es cuando aparecen a lo mejor claramente la sensación de voces, pero generalmente suelen ser menos intensas.
Hay que tener en cuenta que los síntomas tienen que estar presentes en el último año y con una frecuencia semanal. Igualmente, tiene que conllevar o tener asociado un deterioro significativo en el funcionamiento. Para valorar el funcionamiento se utiliza la escala SOFA, que no sé si estáis familiarizados con ella, va del 0 al 100 en rangos de funcionamiento. 0 es ingreso hospitalario y 100 es un funcionamiento bastante normalizado. Entonces, cuando se objetiva un deterioro del 30% en esa escala, se compara el funcionamiento del sujeto previo con el actual, hablamos de que se podría incluir en este grupo. Y el grupo BLIPS, que es el último, que son sujetos que tienen un episodio psicótico franco, pero lo que les diferencia que es autolimitado en el tiempo, no dura más de una semana y remite de manera espontánea. Os he hablado de la SPIA y de la CAMS, que son los métodos más utilizados y más extendidos, pero existen otros instrumentos que también se utilizan, como la SOPSIS, que la utilizamos mucho aquí en España, la escala de Learning Recognition Inventory, que es para síntomas básicos. Hay un screening de 15 ítems y luego la escala en sí son 50 ítems, que hace que sea bastante extensa y por eso se utilizan menos. Y quería resaltar la SPICI, que es una escala específica para población infanto-juvenil. Es la única que hay para esta población, pero es verdad que la mayoría de los estudios utilizan la CAMS. Aquí os traigo una tabla, un poco resumen de los principales instrumentos de medidas que se utilizan, a la población a la que van dirigidas y si suelen ser auto o heteroadministrados. Como os digo, la mayoría de ellas evalúan los síntomas básicos y solo la CAMS o la SISOP son las que tienen en cuenta los criterios de alto riesgo. Y finalmente, para terminar de enmarcar, ¿no?, el concepto de alto riesgo clínico, os traigo la definición del DSM-5. El DSM-5 habla que tiene que existir al menos uno de los siguientes síntomas: delirio, alucinaciones o discurso desorganizado, de manera atenuada, con un juicio de realidad, y esto es importante, relativamente intacto, pero es de gravedad o frecuencia suficiente como para justificar la atención clínica, ¿no? Y esto es un poco lo que lo diferencia. Los síntomas, pues igual que en la CAMS, debe de haber estado presente al menos una vez a la semana, y sí es verdad que en el DSM se limita al último mes. En la CAMS se exploraba en los últimos 12 meses, ¿vale? Y como os digo, los síntomas tienen que ser suficientemente angustiantes o incapacitantes para que el individuo justifique la atención clínica. Y, por supuesto, pues nunca haber tenido criterios para ningún otro trastorno psicótico. Entonces, una vez que planteamos el concepto, lo que entendemos por estado clínico de alto riesgo y las diferentes definiciones que hay, tenía que traeros los estadiajes que se proponen del alto riesgo clínico. Aquí el grupo de McGorry ha hecho una intensa labor por hacer una subdivisión para entender cómo va progresando la enfermedad. Y lo que quería era incluir no solo a pacientes que ya tienen el debut de enfermedad, sino también dar cabida a personas con síntomas leves, síntomas inespecíficos, que se incluirían en los estadios 1A y 1B. Concretamente, los pacientes de alto riesgo clínico estarían en el grupo 1B. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se va viendo el progreso de estos pacientes, cómo van evolucionando, lo que se está viendo que, aunque hay la mayoría en la tasa de transición es hacia psicosis no afectiva, también hay personas en las que los síntomas permanecen intactos y no debutan con un trastorno mental. También hay otras personas en las que los síntomas remiten y también hay otras muchas personas que transitan a otra enfermedad mental, como puede ser un trastorno bipolar, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad, un trastorno por consumo de sustancias. Todo esto lo que nos hace llevar es a replantear el modelo, cambiar el paradigma e intentar entender esto de una manera mucho más global, ampliar el concepto de estado mental en sí, que es un poco lo que se representa en las diapositivas. Pero lo positivo de estas escalas, de este estadiaje, es a la hora de la intervención, como veremos luego. Porque es verdad que a día de hoy no sabemos la tasa de transición que hay. Hay estudios muy contradictorios y no hay una consistencia. Se acepta que sea entre el 20 y 30% a los 2 años. Aquí os traigo el último metaanálisis de la EPA, que hablaba de una tasa de transición a psicosis de un 9% a los 6 meses, 15% al año, 20% a los 2 años, 30% prácticamente a los 3 y 25% a los 4 años. Pero ya os digo que en función del metaanálisis o la revisión que veáis, estas tasas van variando. Incluso, fijaos en este estudio, que por eso lo traigo, van recopilando como los principales estudios realizados
y el rango de transición varía desde el 6% hasta el 44%, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar estos datos con cautela. Aquí os presento el estadiaje que establece McGorry y cómo podemos intervenir, o lo que se plantea hacer en función de cada estadio. Al final, la tendencia es ir hacia un marco preventivo, en el que vamos a implementar una medida u otra en función de la situación del sujeto. Como veis, como son estadios que van desplazándose según gravedad, las intervenciones también van modificándose y se van intensificando. Es verdad que a la hora de intervenciones pues no tenemos nada claro, ni tampoco tenemos estudios que nos digan que una es mejor frente a la otra. Y esto posiblemente es porque estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de pacientes, como hemos visto antes. Cuando hablamos de alto riesgo incluimos desde pacientes vulnerables hasta pacientes con un BLIPS. Entonces, posiblemente lo que venga bien a uno no le viene bien a otro. Y es verdad que hay ahora mismo pues muchísimas nuevas propuestas y todavía no destaca una sobre la otra. Sí es verdad, y las recomendaciones tienden a empezar por terapia cognitivo-conductual, en caso de ser necesario medicación porque haya unos síntomas psicóticos o un deterioro importante, utilizar antipsicóticos a dosis baja, y es verdad que antidepresivos y estabilizadores del ánimo todavía no se han recomendado porque no sabemos la evolución que van a tener estos sujetos, tienen muchos efectos secundarios, como sabéis, y ante esa controversia pues están apareciendo nuevos tratamientos emergentes como por ejemplo los omega. Sí es verdad que tampoco hay resultados concluyentes. La mayoría de los estudios que os he señalado, los más importantes ahí entre paréntesis, son estudios recientes pero muy pequeñitos, con una muestra que ninguno de ellos supera los 200 casos. Entonces es verdad que es difícil interpretar y por eso también la necesidad de hacer metaanálisis y revisiones para intentar tener mayor poder estadístico. Pero si os fijáis, ninguna de las revisiones y metaanálisis que se han hecho hasta el momento destaca ninguna intervención significativamente más eficaz respecto a la otra. Por lo tanto, todavía ahí tenemos un camino que hacer. Y respecto a las unidades y los servicios clínicos, sabemos que, como hemos dicho, es un concepto en auge, que están abriéndose muchas clínicas específicas en relación a esto del alto riesgo. Sí parece que hoy en día sabemos ¿qué es un servicio de alto riesgo clínico? Es un servicio comunitario multidisciplinar de salud mental que proporciona tratamiento y apoyo a personas con alto riesgo de desarrollar psicosis. Pero todavía se plantean las dudas de cómo integrar, qué modelo utilizar. Introducimos esta monitorización de riesgo dentro del servicio de salud mental, lo hacemos fuera, en un servicio independiente, y también cuando intervenimos, cuál es el rango de población al que nos vamos a dirigir y cuándo va a ser eficiente, ¿no? Os invito a leer, si os gusta el tema, este metaanálisis publicado por Salazar del grupo de Fusar-Poli, porque la verdad es que es bastante descriptivo de la situación actual de los servicios que hay a día de hoy, incluye artículos hasta el año 2020, de alto riesgo clínico. Fijaos porque la mayoría de los servicios están en Europa. El primero fue, como hemos dicho, el del grupo de Australia y el último ha sido en Londres. Aquí en España contamos con dos, uno en Cantabria y otro en Barcelona. ¿Y qué es lo que describen estos autores cuando analizan los datos de los usuarios de estos servicios? Pues incluyeron a 5.600 personas. El 57% eran hombres y la mayoría de los servicios utilizan, como hemos dicho, la escala CAMS frente a las demás, ¿vale? Que están centrados en los criterios de alto riesgo clínico. Respecto a cómo se agrupan los pacientes, el 82% cumplía criterios para el grupo de síntomas atenuados, el 10% criterios para BLIPS y el 8% para criterios de vulnerabilidad. Es muy relevante que vieron que había mucho diagnóstico comórbido. Casi el 70% de los usuarios tenían diagnóstico comórbido. Principalmente el 40% tenía diagnóstico de trastorno depresivo. Le seguía trastornos de ansiedad en el 20% de los casos y le seguía trastorno bipolar en el 15% de los casos. Y generalmente estos servicios atienden al rango poblacional de 12 a 35 años. También os traigo aquí las tablas de resultados para destacar que la mitad de los servicios, casi el 44%, tenía establecido el seguimiento hasta los 2 años
que en todos se hacía monitorización clínica y en la mayoría, en el 80%, psicoeducación. Fijaos porque, aunque el poner antipsicótico no está muy recomendado, el 87% de los pacientes tenía tratamiento antipsicótico. Y también algo llamativo es que el 74% tenía tratamiento antidepresivo, aunque es verdad que todavía pues, no tenemos certeza de que eso sea la mejor intervención, ¿no? Y en relación a los resultados de estos pacientes, pues veían que en el 67% de los casos persistían síntomas, el 53% hacía una transición a lo largo de los 2 años y el 48% tenía un deterioro del estatus funcional. Entonces, con todo este análisis descriptivo, estos autores lo que proponen es una serie de recomendaciones simples a la hora de implementar o diseñar un servicio de alto riesgo clínico. Ellos proponen la necesidad que sea un servicio comunitario independiente, es decir, que no esté dentro de la salud mental, sino que sean servicios independientes fuera, a lo mejor dentro de atención primaria. También proponen formar un equipo multidisciplinar, formado por psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajos ocupacionales. Adoptar actividades divulgativas, pero centradas, porque en muchos casos se ha hecho actividades divulgativas a población general y esto ha dado lugar a que se remitan muchos casos que no cumplían ni siquiera criterios, ¿no? Entonces, la divulgación está bien, pero hay que centrar el foco y ellos hablaban de centrar el foco sobre todo a atención primaria. Es importante pues, establecer las características de los usuarios y definir el concepto de alto riesgo clínico utilizando instrumentos de medida establecidos, como por ejemplo la CAMS. Es importante también implementar un servicio de transición y transdiagnóstico para adolescentes y adultos jóvenes y además ofrecer intervenciones basadas también en las necesidades y sobre todo recalcar las intervenciones psicológicas. Hablaban también de recopilar información sobre la recuperación, los resultados de la salud, la satisfacción, funcionamiento y la calidad de vida y ellos recomiendan ampliar el seguimiento más allá de los 2 años. Si os recordáis, el 44% de las clínicas hacían el reclutamiento hasta los 2 años y ahí cortaban el seguimiento. Y lo que se ha visto es que la tasa de transición a trastorno mental sigue siendo alta más allá de los 2 años. Entonces, lo que recomiendan es establecer un seguimiento a lo mejor más flexible, pero más mantenido en el tiempo. Por lo tanto, podéis pensar que con toda esta información, con todo estas ideas que pueden generar mucha controversia, pues el debate está servido y hay muchas voces a favor y también muchas voces en contra, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes de este criterio? Pues es verdad que todavía hay muchísima heterogeneidad en los protocolos y en los tipos de intervenciones, que falta todavía evidencia empírica y resultados consistentes, que puede haber en todo lo que en los estudios publicados un sesgo en las muestras, que hay dificultad para establecer el punto de corte entre lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad, que además hay bajas tasas de transición a psicosis específicamente y que genera mucha controversia el utilizar antipsicóticos en personas que no se saben realmente hacia dónde van, ¿no? Por supuesto, el estigma que puede generar y la discriminación. Pero las voces a favor de este concepto nos dicen pues, que es una oportunidad de prevención y de intervención precoz que debemos de utilizar, que además esto está estimulando la investigación y que está mejorando las estrategias de identificación temprana de pacientes y que está mejorando la formación en los profesionales. Además, intervenir de forma específica podría prevenir la transición o por lo menos reducir el impacto. Por supuesto, aunque no transite a una psicosis, reduce el sufrimiento que hay asociado. Hablábamos de personas que tienen un malestar, no tienen por qué tener un debut psicótico, pero sí acudían porque identificaban un malestar, ¿no? Entonces, con este tipo de intervenciones también se puede reducir ese sufrimiento y darle un poco la vuelta al estigma, ¿no? Trabajar sobre ello. Además, quería plantear un poco pues, las peculiaridades que aparecen en la población adolescente. La adolescencia, al final, es una etapa donde confluyen muchísimos cambios en todos los niveles. La mayoría de los casos de psicosis tenemos que tener en cuenta que debutan en la adolescencia, pero también lo que hablamos, que las experiencias psicóticas son también más prevalentes y eso no quiere decir que vaya a dar lugar a una psicosis, ¿no? Es importante también tener en la mente que los patrones de síntomas suelen ser difusos en las primeras etapas y que las intervenciones tempranas pues, pueden mitigar, reducir la transición, mitigar y mejorar el pronóstico.
Es muy importante tener instrumentos de medida fiables en esta población. A día de hoy solo está la SPICI y no está ni siquiera muy difundida, ni tampoco hay estudios con esta escala. Y, por supuesto, está esa dificultad de definir el término atenuado en la población pediátrica. Posiblemente lo que sea atenuado en un adulto, a lo mejor en un chico, estamos hablando de un debut franco, ¿no? Además, en la controversia igualmente de prescribir antipsicóticos, sobre todo en adolescentes. Ya estamos hablando de adolescentes. Y el tema de la búsqueda de ayuda por parte del paciente o de la familia quizás no sea tan fácil o no lo tenemos tan claro de que ocurra como ocurre en el caso del adulto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí la verdad es que se puso en marcha la cohorte EMAR, que es la cohorte de estado mental de alto riesgo, que ha ido trabajando paralelamente, se han ido reclutando pacientes para nuestra cohorte, que la desarrollamos en el instituto, y para estos dos estudios, que son estudios multicéntricos, observacionales y prospectivos. El estudio SISCAN ya terminó y ahora está en fase de análisis de datos y actualmente está activo el proyecto PRONES, que es un proyecto bastante ambicioso. Paralelamente a la investigación, pues, hemos desarrollado el programa de prevención de salud mental. En cada centro de salud hay personas de referencia a los que se dirige a este tipo de pacientes. Se ha hecho formación a residentes, formación a CSM, formación también en el sureste para identificar estos casos y también se han tenido reuniones con atención primaria. En estas reuniones lo que se les ha transmitido es un pequeño screening para que vayan un poco mentalizando o interiorizando estos criterios de alarma y que puedan identificar ellos pacientes y derivárnoslo. Entonces se le habló pues, que cuando el paciente o la familia informaba que prefería pasar el tiempo solo, que de repente las cosas le parecían como extrañas, irreales, que pensaban constantemente como en una idea o una creencia particular, que tenía experiencias inusuales, que se sentía confundido, que de repente el lenguaje era como desorganizado. Le acotamos el rango de edad de 16 a 35 años y que hubiese un deterioro funcional. Y esta ha sido como la viñeta que se le ha presentado a los médicos de atención primaria, pero aquí es verdad que todavía hay que seguir en contacto. Y os quería transmitir un poco por que tengáis en la cabeza el perfil de pacientes que hemos incluido en ambos estudios, 3 viñetas clínicas de casos reales que se le ha hecho el seguimiento. La primera viñeta es un paciente de 27 años, sin antecedentes psiquiátricos previos de interés, con un consumo abusivo de alcohol, que comienza con ideación delirante de perjuicio y vigilancia autolimitada. Fue la que acudió al CSM de manera urgente y esta clínica desapareció en 4 días, pero es verdad que fue una clínica bastante bizarra. El segundo caso es una chica de 16 años con una madre con diagnóstico de trastorno bipolar que presenta sintomatología depresiva con una importante interferencia a nivel social, familiar, había dejado de ir al instituto y casi no salía. Claramente ahí hay un deterioro que se puede valorar en las SOFAs, un grado de malestar y tenemos el factor de riesgo de la madre con diagnóstico bipolar. Y la tercera viñeta es una chica de 24 años, diagnosticada de trastorno límite de personalidad, con consumo semanal de cannabis que comienza con alteraciones sensoperceptivas, sensación de susurros y voces, sobre todo en contexto de estrés. Estos han sido 3 casos a los cuales le hemos ido haciendo el seguimiento. Vale. Y ya para terminar, me gustaría concluir con que el contexto de alto riesgo ha generado un marco conceptual que está fomentando la investigación y que además está haciendo que nos planteemos cuándo comenzar con tratamiento antipsicótico, sobre si vamos a estigmatizar o no al individuo y a su entorno, que el objetivo final es efectuar un diagnóstico precoz y asegurar que la persona reciba en cada momento la intervención terapéutica más apropiada, eficaz y basada en la evidencia, así como mejorar el pronóstico. Y que creo que es importante que para que este paradigma tenga un potencial impacto hay que integrar 3 factores. Uno es una detección eficiente de individuos, que todavía ahí fracasamos, conseguir una mayor precisión en el pronóstico, evaluando el riesgo individual, y establecer tratamientos preventivos eficaces, utilizando posiblemente la combinación de biomarcadores, síntomas y funcionamiento psicosocial. Y con todo esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miriam, por la
por la excelente presentación. No sé si tenemos alguna pregunta aquí en la sala. Sí, gracias por tu presentación. Únicamente destacar un poco más el papel fundamental que puede estar haciendo el DHA, el ácido docosahexaenoico, porque esa revisión es del 2017 y seguramente ya en el 24 hay mucha más evidencia de que esas células que están conformadas por ese tipo de ácidos grasos poliinsaturados pueden modificarse hasta los 30 años. Si no es algo estructuralmente grave, esa modificación existe, esa reestructuración celular existe dentro del cerebro. Y ahí podemos ayudar bastante no sé, si a discernir un poco lo que puede estar ocurriendo dentro de todas esas estructuras cerebrales. Gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, es verdad que todo esto está empezando, ¿no? Y el tratamiento, hay ensayos clínicos con omega-3 que tiene buenos resultados, pero todavía no podemos dar el salto de decir que eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces todavía se está analizando estos datos con cautela y viendo un poco cómo van evolucionando, porque incluso es confuso la tasa de transición todavía a psicosis o a otras enfermedades mentales, ¿no? Entonces yo creo que estamos todavía en un estado muy inicial para atrevernos a asumir como alguna intervención mejor que otra, y en ese aspecto se está prefiriendo pues el enfoque conservador, de sobre todo trabajar mucho la psicoeducación, la prevención con la familia, prevención de tóxicos y medidas tipo psicológicas como terapia cognitivo-conductual. Bueno, mientras alguien más se anima, yo quería hacerte un comentario, una pregunta. Me ha gustado mucho la parte en la que has hecho el balance, ¿no?, entre aspectos positivos o negativos de este abordaje. Y me gustaría que me plantearas o que nos plantearas qué beneficios has visto tú en tu práctica clínica cuando trabajas con otros pacientes que no tienen este diagnóstico de alto riesgo, de haber aprendido, de haber estado en contacto con pacientes con alto riesgo clínico de psicosis. ¿Y crees que ha modificado algo en cómo hacer las cosas con pacientes con otro tipo de dificultades? Pues muchas gracias. Al final yo la sensación que he tenido cuando he estado trabajando con esta población, sobre todo en los estudios de investigación, es que ha sido bastante útil independientemente de la evolución. Al final la monitorización de los síntomas, el mantener el contacto con ellos, el explicarle los síntomas de alarma, creo que sí ha sido útil porque a algunos le ha permitido identificarlo, acudir a tiempo y poner medicación a tiempo, y otros simplemente pues se ha trabajado mucho sobre psicoeducación y han evolucionado bien. Entonces el tener esa opción, ese tiempo, ese recurso, creo que ha sido enriquecedor y que es enriquecedor. Y en otro tipo de pacientes que no tienen este tipo de diagnósticos, cuando ahora trabajas con un adolescente que tiene otro tipo de dificultades, el haber trabajado con pacientes con alto riesgo clínico de psicosis, pues te hace, si empiezan a tener sintomatología disociativa o algún síntoma psicótico, abordarlo de una manera distinta, ¿o no ha cambiado tu aproximación? Bueno, quizás soy más flexible. Quizás soy más flexible a la hora de entender estas experiencias psicóticas, ¿no? Porque muchas veces te traen a consulta, pues estoy escuchando voces o estoy viendo sombras y de primeras todo el mundo episodios psicóticos, y ahora me mantengo un poco más cautelosa, ¿no?, a la hora de definirlo o ver qué está pasando ahí. Muchas gracias por tu presentación, Miriam. Soy Leticia Boada, trabajo en los programas de autismo y este no es en absoluto mi campo de especialización. Entonces, no sé si esta pregunta es muy pertinente, pero me ha llamado mucho la atención cuando has presentado el estudio de Salazar, que es multisite, entendido, ¿no? Se hace una especie de estudio con una muestra muy amplia. Había un 60-70% de comorbilidad a ese riesgo de desarrollar psicosis.
Mi pregunta es si hay algún estudio que explique que esta comorbilidad es previa, como desencadenante, anticipatoria o un factor de riesgo, o es más bien una consecuencia de sentir pues, estas percepciones y anomalías de pensamiento. No sé si me he explicado bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lo que plantea en el estudio es que la tasa de comorbilidad son de los usuarios que ya están dentro. Es decir, los usuarios que llegan tienen una alta tasa de comorbilidad de otros diagnósticos. Llegan con a lo mejor este tipo de sensaciones de alteraciones de la percepción atenuadas, pero tienen un trastorno depresivo comórbido, un trastorno de ansiedad. Es a lo que se refiere esa tasa de comorbilidad. ¿Y se puede saber de algún modo si es previo al desarrollo de esos síntomas o es consecuencia? Pues no se sabe, o sea, al final es un poco lo que ha hecho que se amplíe el modelo y el paradigma, ¿no? Porque inicialmente esto nace muy en riesgo a prevención psicosis y lo que se está viendo es que hay que ir ampliando ese paradigma, que lo que proponen es que se considere que todos los el precursor de los trastornos mentales en general es un estado de distrés mental y puede evolucionar tanto un trastorno psicótico como un trastorno de ansiedad, como un trastorno bipolar. Entonces, ¿qué es antes y después? Todavía no se sabe. Vale. Muchísimas gracias, Miriam. A ti. Bueno, pues como estamos ya justo en tiempo, vamos a agradecer de nuevo a Miriam su participación y su presentación y damos paso a la siguiente mesa, a una conferencia magistral a cargo del doctor Celso Arango, que también nos va a hablar de prevención en salud mental. Muchas gracias.